Hola, buenas tardes. Qué gusto estar con ustedes ahora, ya que retomamos nuestra catequesis para las pequeñas comunidades. Hoy veremos nuestro primer tema. Recordemos que la semana pasada fue una introducción, entonces no haremos la tarea, el repaso acostumbrado de lo que aprendimos, porque fue nada más una introducción. Antes de comenzar, ¿qué les parece si le pedimos a nuestro Señor Jesús que nos acompañe, que esté a nuestro lado? Tú, Señor Jesús, que nunca nos abandonas, que caminas a nuestro lado, que nos encuentras en el camino. ¿Cuántas veces vamos desesperados, tristes, como aquellos discípulos tuyos? Y tú nos encuentras en el camino, nos animas para seguir adelante, para ayudarnos a descubrirte. María Santísima, te pedimos, tú que eres nuestra Madre, nuestra patrona, María Madre de la Iglesia, que nos acompañes en este caminar, que nunca nos dejes solos y nos ayudes con tu intercesión a aprender de tu Hijo Jesucristo, a escuchar a tu Hijo Jesucristo, para poder seguir en este camino sirviéndole y amándole. Amén. Pues bien, como ya lo dijimos, vamos a estudiar el documento del Papa, Fratelli Tutti, hermanos todos. Y en este primer tema, que se llama Un mundo cerrado, vamos a iniciar el estudio del capítulo 1. Mire, aquí queremos marcar algunas líneas de cómo va a ser este estudio, cómo lo vamos a hacer. En primer lugar, estudiamos este documento, esta carta encíclica, y está muy enfocado. El Papa hace mucho énfasis a la situación mundial, a la situación política, a la situación de las guerras, del hambre, las enfermedades, etcétera. Y está muy dirigido, hace muchas exhortaciones, muchos llamados durante toda la encíclica a los líderes mundiales, a los que gobiernan las naciones. Entonces, en el estudio que hicimos, pues le vamos a dar un enfoque más hacia lo que nosotros, usted y yo, que nos hemos encontrado con Jesús y que luchamos por una vida de integración en una parroquia y una vida, como dice el Papa, con sabor a evangelio en una pequeña comunidad, pues lo que nos ayude de este documento a nuestra formación, a nuestra carrera que tenemos cada día, porque como dice el apóstol, Jesús ya me alcanzó, ahora yo voy corriendo hacia la meta. Entonces lo vamos a ver con ese enfoque, qué es lo que de este documento nos sirve en este caminar, en esta carrera que llevamos de nuestra vida cotidiana. También, pues el documento consta de 8 capítulos y no lo vamos a estudiar de una manera así, el capítulo primero, el capítulo segundo, el capítulo tercero, etcétera, ¿no? Sino que para el beneficio de nosotros, usted y yo, ustedes y nosotros, pues no lo vamos a llevar en ese orden, nos vamos a saltear algún capítulo, pero los vamos a ver todos. No quiere decir
que vamos a eliminar algún capítulo, sino que no lo vamos a llevar en ese orden, pero sí los vamos a revisar todos. Muy bien. Y empieza el capítulo primero, y así se llama este primer tema, se llama Un mundo cerrado. Un mundo cerrado. Y fíjese lo que dice el Papa en el primer párrafo de este capítulo primero. Dice: no pretendo realizar un análisis exhaustivo, ni poner en consideración todos los aspectos de la realidad que vivimos. Si el Papa no va a hacer un análisis a fondo, exhaustivo, considerando todos los aspectos de esta realidad actual, dice: propongo, el Papa, la propuesta que nos hace, propongo solo estar atentos ante algunas tendencias del mundo actual que desfavorecen, o sea, que no ayudan al desarrollo de la fraternidad universal. Fíjese, dice el Papa, no vamos a hacer un análisis exhaustivo. Solo, dice, les propongo que estemos atentos a algunas de esas tendencias actuales que están en contra de que se desarrolle una verdadera fraternidad universal, que obstaculizan que seamos hermanos todos. Muy bien. ¿Y cuáles son esas tendencias? Es algunas tendencias. Bueno, otra vez, ya en el estudio que hicimos, pues nosotros separamos 5 tendencias. 5 tendencias. La primera, y es las que vamos a ver durante este primer tema. La primera tendencia es el fin de la conciencia histórica. Vamos a ver qué es eso. La segunda, el descarte mundial. La tercera tendencia, el conflicto y el miedo. La cuarta tendencia, la pandemia. Y la quinta tendencia, una información sin sabiduría. Finalmente, en la parte final del capítulo, el Papa Francisco nos hará una invitación a la esperanza, porque fíjese, pareciera que estas 5 tendencias, que otra vez el Papa menciona otras más, pero creemos nuevamente para nuestra formación, nuestro alimento, como hermanos de una pequeña comunidad, miembros de una parroquia, pues nos sirven estas 5. Y pareciera que estas 5, el fin de la conciencia histórica, el descarte mundial, el conflicto y el miedo, la pandemia, la información sin sabiduría, pues nos quitan toda esperanza. Nos presentan un mundo verdaderamente cerrado, en tinieblas, pero por eso el Papa al final nos hará una invitación a la esperanza. Muy bien, y en este primer tema, pues, vamos a tratar solo 3 de estas tendencias, las 3 primeras. Entonces, quiere decir que este tema lo vamos a desarrollar en dos partes. Y bien, la primera parte: tendencias que desfavorecen el desarrollo de la fraternidad. Número 1, el fin de la conciencia histórica. Vamos a ver qué es eso, qué es la conciencia histórica. Dice, cada generación ha de hacer suyas, dice en el número 11, cada generación ha de hacer suyas las luchas y los logros de las generaciones pasadas y llevarlas a metas más altas aún. Es el camino, ese es el camino. El bien
como también el amor, la justicia y la solidaridad no se alcanzan de una vez para siempre. Han de ser conquistados cada día. Fíjese, ¿qué es lo que quiere decir aquí el Papa? Pues quiere decir que muchas veces lo que logramos o lo que queremos alcanzar, creemos que ya lo alcanzamos, ya logramos aquello, ya llegamos a la meta, y pudiera decirse que nos quedamos dormidos. Pero fíjese lo que dice el Papa. Las generaciones, cada generación tiene que luchar por retomar las luchas de las generaciones que estuvieron antes que ellos, porque el amor, la justicia, el bien y la solidaridad no se alcanzan de una vez y para siempre. ¡Ay, ya lo logramos! No, ya, no. Dice, hay que conquistarlos cada día, cada día. Y dice en el número 13 que hoy los seres humanos pretenden construirlo todo desde cero. Desde cero. ¿Qué quiere decir esto? Dice, por ejemplo, dice el Papa en el número 13, hablando a los jóvenes, fíjese, hablándole a los jóvenes, les decía, cuando una persona les hace una propuesta y les dice que ignoren la historia, que no tengan en cuenta la experiencia de los mayores, que desprecien todo lo pasado y que solo miren el futuro que ella les ofrece, dice, no es una forma fácil de atraparlos, de volverlos vacíos, desarraigados, para que se sometan a sus planes. Hoy estas ideologías, estos nuevos sistemas, dice, necesitan jóvenes que desprecien la historia, fíjese nada más, que rechacen la riqueza espiritual y humana que se fue transmitiendo a lo largo de las generaciones, que ignoren todo lo que los ha precedido. Fíjese cuántas veces nos encontramos y no vayamos al orden internacional, al orden mundial, vayamos al orden común, cotidiano en nuestras familias. Cuando un joven le dice a su padre, a su abuelo, tú ya estás pasado de moda, ¿tú qué sabes? Ahora son otros tiempos. No, eso ya no se usa, eso ya no existe. Desprecian, fíjese lo que dice, desprecian la historia. Por lo tanto, estas generaciones jóvenes rechazan la riqueza espiritual y humana que se ha ido transmitiendo a lo largo de las generaciones. A veces escuchamos esa frase tan usada, es que los jóvenes vienen detrás de nosotros empujando fuerte. Esa es una equivocación, es un error. Los jóvenes no deben venir detrás de nosotros empujando fuerte, porque eso quiere decir que vienen empujando a las generaciones que los precedieron para empezar desde cero, despreciando toda la historia, toda la riqueza que esas generaciones han alcanzado. Lo que deberíamos de luchar por lograr no es que los jóvenes vengan detrás de nosotros, sino que los jóvenes vengan caminando a nuestro lado, que caminemos todos al parejo. Por eso el Papa habla, hermanos todos, sobre la fraternidad y la amistad. Y luego dice también el Papa, y esto es fruto de que esta sociedad cada vez más globalizada nos ha hecho más cercanos. Pues sí, nos ha hecho más cercanos. ¿Cuándo íbamos a pensar que podíamos agarrar un aparato que se llama celular y que íbamos a poder hablarle a alguien que está en China, en Japón, en Italia? ¿Cuándo íbamos a pensar que podríamos hacer eso? ¿Cuándo íbamos a pensar que a pesar de los usos horarios diferentes podríamos estar en contacto con los demás? Sí, dice, nos ha hecho más cercanos, pero, dice el Papa, pero esta sociedad cada vez más globalizada nos hace más cercanos, pero no
más hermanos, no más hermanos. Entonces, tengamos mucho cuidado con esto. Se está queriendo llegar al fin de la conciencia histórica y eso, dice el Papa, es un obstáculo para la fraternidad. El número 2, el descarte mundial. ¿Qué es el descarte mundial? Como una de las causas también que no contribuyen a la fraternidad. Bien, dice en el número 18, partes de la humanidad parecen sacrificables. No se considera ya a las personas como un valor primario. Ya la persona humana ya no es un valor primario. Ahora los valores primarios son las cosas materiales. Un auto, una televisión, una casa. Dice, no se considera ya a las personas como un valor primario que hay que respetar y amparar. Especialmente, dice el Papa, si son pobres o discapacitados, si todavía no son útiles como los no nacidos, o si ya no sirven como los ancianos. Dice, nos hemos hecho insensibles, lo cual es de lo más vergonzoso. ¿Por qué matar a los niños en el vientre de su madre? ¿Por qué es tan fácil? ¿Por qué nuestros legisladores hacen leyes para permitir que se mate a los no nacidos en el vientre de su madre? Porque todavía no son útiles, no aportan nada, mátalo, no se pierde nada. ¿Por qué? Dice, ahora, dice, la falta de hijos, en el número 19, ha provocado que las poblaciones se envejezcan y eso acarrea también el abandono de los ancianos a una dolorosa soledad, que termina privando a los jóvenes, otra vez, a los jóvenes de ese necesario contacto con sus raíces y con una sabiduría, dice el Papa, que la juventud por sí sola no puede alcanzar. Bueno, estos todavía no son útiles, los puedes matar. Y estos que ya no sirven, no, pues allá llévalo, allá al asilo, allá a un rincón, ya no sirve. Oye, pero toda la sabiduría, toda la enseñanza que tiene esa persona, no, hay que empezar desde cero. Dice el Papa, este problema del descarte se ha vuelto algo de lo más común y de lo más vergonzoso, Muy bien, y lo vemos continuamente en nuestra sociedad. Y el tercer punto, entre las tendencias del mundo actual que no favorecen el desarrollo de la fraternidad, y que es lo que también vamos a ver este día, está el conflicto y el miedo. ¿Qué quiere decir esto? Mire, dice el Papa en el número 26, llama la atención la ausencia de horizontes que nos congreguen. O sea, no hay nada en el futuro, en el horizonte. Si nos ponemos a ver en el horizonte, no hay nada que nos congregue, que nos una, dice el Papa. Y dice, porque en toda guerra lo que aparece en ruinas es el proyecto de fraternidad. ¿Por qué no hay nada que nos congregue? Porque si vemos puras guerras, que hay una guerra en estos países de África, que hay guerras en estos países del Medio Oriente, y hoy lo que estamos viviendo, la guerra entre Rusia y Ucrania, guerras de siglos, pero que se van recrudeciendo, que van aumentando, sobre todo en estos tiempos, que no favorecen a la fraternidad, y que dice el Papa, y que impiden que en el horizonte, que en el futuro cercano, sean cosas que nos congreguen, que nos... Y fíjese, ¿qué es lo que quiere significar esto? ¿Qué es lo que nos dice el Papa en estas
palabras. Dice que, otra vez, vemos hacia el horizonte, no hay nada que nos congregue. Dice, lo único que vemos es el territorio de lo bárbaro, hasta lo pone entre comillas, lo bárbaro, en el cual hay que defendernos a costa de lo que sea, a costa de lo que sea. Por consiguiente, dice, hay que crear barreras para la preservación, de manera que deja de existir el mundo y únicamente existe mi mundo. ¿Sí? Por eso esta es una de las causas que no ayudan a la fraternidad. Y dice, en el número 27, reaparece entonces, reaparece. No es que empiece, reaparece, o sea, quiere decir que ya existía, ¿sí? Dice, reaparece la tentación de hacer una cultura de muros, de levantar muros. Y ya lo vimos. Entre la frontera de México y Estados Unidos ha habido un muro, sí, muros naturales, las sierras, el desierto, los ríos, pero y luego un día los gobernantes de Estados Unidos dijeron, vamos a poner un muro, una barrera, y luego viene otro gobernante y dice, pues hay que hacerlo más grande, más alto, más difícil de cruzar. Y dice, reaparece la tentación de hacer una cultura de muros, de levantar muros, pero sobre todo, no solo muros en la tierra, sino muros en el corazón, para evitar no solo el encuentro con otras culturas, sino el encuentro con otras personas. ¿Qué es lo que pasa cuando los países levantan muros en sus fronteras? Evitan el encuentro de culturas. Las culturas siempre nos van a enriquecer. La gente que llega con nuevas habilidades, con otro tipo de conocimientos, de enseñanza, con esa historia ancestral, con esas enseñanzas espirituales, habilidades, etcétera, evitan el encuentro con las culturas. Pero, dice el Papa, lo más peligroso, los muros que hacemos en el corazón, que evitan el encuentro con otras personas, Y esto es porque tenemos miedo. Dice, en este mundo que corre sin rumbo común, se respira una atmósfera, dice en el número 31, donde la distancia entre el alcanzar el propio bienestar y la felicidad compartida de la humanidad se amplían hasta el punto que da la impresión que se está produciendo un verdadero cisma, una verdadera ruptura entre el individuo y la comunidad humana. O sea, deja de existir el mundo para solo existir mi mundo. Nada más yo existo, nada más me importo yo, nada más lo que yo digo, lo que yo quiero hacer. Si lo llevamos ya al plano personal, comunitario, de parroquia, nada más lo que a mí me interesa, lo que a mí me gusta. Y pues este aislamiento con otras personas, otra vez, no solo nos aísla de las culturas, sino lo más importante, de las personas. Ponemos muros en nuestro corazón, en nuestra vida, y otra vez, como dijimos en la introducción, ¿quién vive a nuestro lado? No sé, no me interesa. ¿Quién va caminando conmigo? No lo conozco, no lo quiero conocer. ¿Por qué? Porque tengo miedo al conflicto. No vaya a ser una persona conflictiva. Fíjese, ¿qué es lo que pasa en las pequeñas comunidades? A veces preguntamos, ¿cómo está la pequeña comunidad? No, pues es que estamos bien. Oh, sí, qué bueno, gracias a Dios. Sí, es que nos continúan diciendo, es que ya se salió esta persona. ¿Cómo que ya se salió? Sí, era una persona muy conflictiva. El conflicto y el miedo. Y ponemos nuestras barreras en vez de hablar con las personas, en vez de invitarlas,
en vez de entenderlas, de escucharlas. No, qué bueno que ya se fue, qué bueno que ya se retiró de la comunidad, qué bueno que ya no está, porque era muy conflictiva. Y esto contribuye a que no se pueda desarrollar una verdadera fraternidad, a que no lleguemos a ser fratelli tutti, hermanos todos. ¿Por qué? Porque nos da miedo esta persona, nos da miedo tener un conflicto. Es mejor ya retirarnos de la pequeña comunidad, es mejor ya no ir a la parroquia. ¿Por qué? Porque en la casa tengo un conflicto. ¿Y que a dónde vas? ¿Y que por qué tanto a la iglesia? Bueno, eso era antes de la pandemia, a lo mejor ahora con la pandemia. Muchos que tenían esta situación, pues ahora están muy a gusto, muy contentos, porque ya no visitan tanto la parroquia. Pero ¿cómo era esa situación? ¿O cómo sigue siendo? ¿Y por qué vas tanto? ¿Por qué vas? ¿Qué tanto haces allá? ¿Qué tanto vas? Y esto aplica para jóvenes, para adultos, y nos crea un conflicto que muchas veces nos llega a retirar de nuestra vida eclesial, de nuestra vida parroquial. Entonces, mis queridos hermanos, tengamos muy en cuenta estas tres tendencias que revisamos hoy. El fin de la conciencia histórica, querer hacer a un lado la experiencia de los mayores, de las generaciones que están antes de nosotros. El descarte mundial, cuando ya no nos interesa, ni respetamos ni amparamos a los necesitados, a los enfermos, no nacidos, a los ancianos, y el conflicto y el miedo que nos llevan a crear muros, barreras entre los países, pero sobre todo en nuestros corazones. A veces en nuestras comunidades, en nuestras pequeñas comunidades, de repente sabemos, o alguna comunidad nos habla que tienen problemas, que quieren que se les visite. ¿Por qué? Porque hay una persona que está creando conflicto. O sea, esto es totalmente inaceptable, porque el primer punto común que tenemos en una pequeña comunidad es luchar por ser fratelli tutti, por ser hermanos todos. Entonces no es posible que muchas veces digamos, es que hay esta persona creando conflicto, es que no estamos a gusto con esta persona, es que no nos sentimos bien con esta persona que está en nuestra pequeña comunidad. Ya desde ahí estamos rechazando ese encuentro que tuvimos con el Señor. Se supone que lo primero, y se espera que lo primero que Jesús hace en nuestro corazón es romper las barreras, los muros que tenemos hacia nuestra persona y hacia los demás. Entonces, mis queridos hermanos, hasta aquí lo vamos a dejar por hoy. Como les dijimos, cada martes vamos a tener nuestra catequesis. El próximo martes terminamos con este capítulo primero, las sombras de un mundo cerrado. Vamos a terminar viendo las otras dos causas de lo que obstaculiza la fraternidad universal, y luego la invitación que el Papa nos hace a la esperanza. Y sigamos en oración pidiéndole a nuestra Madre María Santísima que nos acompañe en este caminar, que nos ayude a conocer a su Hijo Jesucristo, a aprender de Él, a seguirlo, amarlo y a servirlo cada día más. Amén. Nos vemos el próximo martes. Hasta luego, que Dios los bendiga. Bye.